Hola a todos, mi nombre es Jimena Castillo González y hoy vamos a ver un tema de química titulado masa molar. Toda la información recabada en esta presentación viene de estas tres bibliografías por si se desean consultar aparte y completar parte de la información sobre el tema. Y para comenzar, vamos a ver un poco de teoría que necesitamos conocer para poder entender a la masa molar. Entonces, tenemos la primera definición que vamos a tener, que es el mol. El mol es una unidad que fue creada específicamente y únicamente con el objetivo para medir con exactitud la cantidad de sustancia. Y esta unidad es la que nos dice el Sistema Internacional de Medidas que tenemos que utilizar. Es por ley la que tenemos que utilizar, pero esto no quiere decir que sea la única unidad en la que nosotros podemos medir a la cantidad de sustancia. Podemos tener otras, como lo puede ser la masa molar. Y vamos viendo en términos numéricos cuánto representa un mol. Entonces yo voy a tener que un mol de cualquier sustancia de la que ustedes tengan va a ser igual o va a ser equivalente a un total de 6.022 por 10 a la 23 partículas. Que este número que estamos observando en la diapositiva se le conoce como el número de Avogadro. Y para entender y ejemplificar que un mol de cualquier sustancia equivale a esa cantidad de partículas, tenemos que yo puedo tener un mol de cromo, uno de ácido fluorhídrico o un mol de nitrógeno, y todos, como son un mol, van a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas de cromo, de ácido fluorhídrico y de nitrógeno. Ahora sí, vamos viendo la masa molar. Entonces yo les comentaba que sí, el Sistema Internacional de Unidades me dice que por comodidad, para que sea de forma universal, todos vamos a utilizar el mol para medir la cantidad de sustancia, pero no quiere decir que sea la única unidad que nosotros podamos utilizar para medir esta cantidad de sustancia. Yo la puedo medir en gramos. Y entonces, si nosotros la tenemos en gramos, pues este término se le conoce como masa molar. Yo puedo tener la masa molar para un elemento o para un compuesto. Si yo tengo un elemento, esa masa molar va a ser equivalente a la masa atómica que encontramos en nuestra tabla periódica. Entonces, como sabemos, la tabla periódica, por cada elemento que tenemos, nos va arrojando cierta información, como puede ser el número atómico, la electronegatividad, sus números de oxidación y tiene la masa atómica. Entonces, de todos los datos que nos da la tabla periódica, uno nos representa la masa atómica. Y esa masa atómica va a corresponder a la masa molar de un mol de esa sustancia. Eso quiere decir que si me dan 2 moles, esa masa atómica la voy a tener que multiplicar por 2, porque por cada mol equivale a la masa atómica que tenemos en la tabla periódica. Y ahora bien, si tengo un compuesto químico, porque como sabemos, los elementos sufren enlaces químicos con otros elementos para formar compuestos químicos y que en su mayoría a los elementos químicos los encontramos en la naturaleza como compuestos. Entonces, para nosotros poder obtener la masa molar de un compuesto, tenemos que se va a calcular sumando las masas atómicas de todo elemento que esté participando en la molécula. Entonces necesito sumar las masas atómicas de todos los participantes. Y entonces de esta forma calculo la masa molar. La unidad de masa molar es gramos sobre mol, que nos está indicando que son los gramos que tenemos por cada mol que tengamos de dicha sustancia. Y aquí tenemos un ejemplo que es la masa atómica de un átomo de calcio. Entonces, el calcio es un elemento químico que encontramos en la tabla periódica y como nosotros sabemos,
porque ya lo vimos en la diapositiva anterior, la masa molar de un elemento corresponde a la masa atómica expresada en gramos sobre mol que me da la tabla periódica. Entonces, aquí tengo en un recuadrito al calcio, como lo vería yo en una tabla periódica, y el valor que tenemos en la esquina superior derecha corresponde a la masa atómica. Entonces yo tengo que equivale a 40.08 UMA, y eso es la masa atómica, cuando lo tenemos en unidad de masa atómica. Para que sea masa molar o lo podamos denominar masa molar, necesito cambiarle la unidad de medida, que quede gramo por cada mol, gramos sobre mol, para poder indicar que por cada mol que nosotros tengamos de calcio, tenemos un total de 40.08 gramos. Lo que les decía es que si tengo 2 moles de calcio, pues entonces voy a tener el doble, porque por cada mol tengo un total de 40.08 gramos. Y ahora bien, para la masa molar de un compuesto químico, pues hay que hacer cálculos, porque hay que hacer una sumatoria de todas las masas atómicas de los elementos que participan dentro de nuestro compuesto. Y pues aquí tenemos un ejemplo donde tengo el cloruro de aluminio, que es un compuesto iónico porque se da entre un metal y un no metal. Y vamos a seguir una secuencia de 4 pasos para llegar a ese cálculo de la masa molar. Primer paso, vamos a identificar quiénes participan en el compuesto. Y ahí tengo el paso número 1, yo identifiqué que tengo aluminio y cloro. Nos pasamos al paso número 2, que dice que hay que buscar la masa atómica para cada participante. Para este paso nos vamos a ir a una tabla periódica, y dentro de la tabla periódica voy a ir a donde se encuentra el aluminio y voy a encontrar que el aluminio tiene un total de 23 UMA, y me voy al cloro y tiene un total de 35.45 UMA. Paso número 3, multiplicar cada masa por el número de átomos que tiene el compuesto. Entonces, me paso al número 3 y tenemos ahí que el aluminio tiene una masa atómica de 27 y hay que multiplicarlo por la cantidad de átomos presentes. Yo ahí puedo observar que solo tengo un átomo, por eso lo multiplico por 1. Y luego el cloro, que tiene 35.45 UMA, lo multiplico por 3 porque hay que recordar que los subíndices nos indican la cantidad de átomos que tenemos para cada elemento. Lo multiplicamos por 3 átomos. Hacemos las multiplicaciones y como nos indica la definición de masa molar para un compuesto, pues hay que hacer la sumatoria. Multiplico 27 por 1, me da 27. Multiplico 35.45 por 3, me da 106.35. Lo sumamos y me da un total de 133.35 UMA. Hasta este punto lo tenemos en unidad de masa atómica. ¿Qué pasa? Pues que lo tenemos que indicar, como lo tengo en esta diapositiva, en gramos sobre mol, para indicar que por cada mol que yo tenga del cloruro de aluminio, voy a tener un total de 133.35 gramos. Y ocurre lo mismo, que si tengo 2 moles, pues hay que multiplicar esta cantidad. Lo que sigue a continuación, pues es un ejercicio para ir practicando y mecanizando los pasos para poder calcular la masa molar. Entonces tenemos una tabla donde primero vamos a determinar la masa en UMA, que sería masa atómica, y después la vamos a pasar a masa molar. Y hay que recordar que para el cambio de masa en UMA o masa atómica a masa molar, lo único que tenemos que hacer es cambiar la unidad de medida a gramos sobre mol. Entonces, voy a agarrar el último, que es el bromuro de calcio, y nos vamos a pasar al pizarrón para hacerlo en conjunto, para ver el procedimiento desarrollado en un pizarrón. Y posteriormente, pues completaremos la tabla. Entonces, en el pizarrón ya tenemos a nuestro compuesto.
Paso número 1. Identificar quiénes participan. Yo puedo observar que por una parte tengo al calcio y por otro tenemos al bromo. Paso número 2. Vamos a identificar la masa atómica para el calcio y la masa atómica para el bromo. Para eso vamos a agarrar una tabla periódica, vamos a buscar el calcio y vamos a buscar al bromo. Por la parte del calcio tenemos 40.08 que podemos redondear a 40. Entonces lo voy a dejar en 40 UMA. Y para el bromo tenemos 79.90, lo vamos a dejar en 80 UMA. Me paso al paso número 3, donde vamos a multiplicar nuestras masas atómicas. Aquí voy a poner al calcio, que tiene una masa atómica de 40, y la vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que tenemos presentes. Yo puedo observar que tenemos un átomo de calcio. Luego tenemos al bromo, que su masa que damos que es de 80, y la vamos a multiplicar por los átomos y ahí veo que tiene 2 átomos. Hacemos las multiplicaciones, 40 por 1, 40. 80 por 2, 160. El paso número 3 es desarrollar la sumatoria de estos dos y me da un total de 200. Entonces, por acá vamos a poner que nos da un total en masa atómica de 200 UMA. Y quedamos que si lo quiero pasar a masa molar, lo único que hacemos es el cambio de unidad a la unidad de masa molar, que es gramos sobre mol, para indicar que por cada mol que yo tenga de esta sustancia, vamos a tener un total de 200 gramos. Con esto concluimos la masa molar. Es importante dominar el cálculo de masa molar porque más adelante, en temas posteriores, pues se seguirá utilizando la masa molar. Por hoy es todo, que tengan bonito día y nos vemos a la próxima.